Buenos días. Vamos a comenzar nuestro estudio con el tema, mejor dicho, nuestro estudio del tema de condensadores, que es un elemento simple de circuito, es decir, está caracterizado por tener dos terminales y además una fórmula matemática que permite vincular cuál es la relación entre la entrada y la salida, siendo la entrada y la salida variables eléctricas. Las variables eléctricas que nos van a interesar son la carga y la diferencia de potencial. Los condensadores van a estar formados por dos conductores separados en el espacio. Entre ellos va a haber algún material aislante. Este material aislante no permite que circule corriente por él. Los condensadores se van a caracterizar porque tienen una cualidad que les va a permitir almacenar bien sea carga o energía. Cuando las cargas son de igual magnitud y sentido opuesto en cada uno de los dos conductores que integran el condensador, se va a presentar la posibilidad de darle la interpretación de que alguien o algo está moviendo los portadores de carga de una placa a la otra, comenzando con conductores que estén descargados. Entonces vamos a suponer que tenemos dos conductores separados en el espacio e inicialmente descargados, es decir, con una suma algebraica de cargas igual a cero. Estos conductores van a tener la cualidad de que si a alguno de ellos nosotros le quitamos carga y se la deposita en el segundo conductor, los dos conductores van a quedar con cargas de signos opuestos. El ente o el agente externo que realiza eso va a tener la cualidad de que invierte parte de su energía en realizar ese trabajo. Por lo tanto, el sistema va a almacenar energía. Vamos a definir la capacitancia, la propiedad que estamos tratando de estudiar como el cociente entre la carga y la diferencia de potencial entre las placas. Pónganse que los dos conductores están inicialmente descargados y se mueve una carga muy pequeña de la placa de la izquierda, que es el nombre que le vamos a dar nosotros al conductor, a la placa de la derecha, que es el nombre que le estamos dando al otro conductor. Lo que va a ocurrir es que esta carguita muy pequeña va a crear entonces un desbalance de las cargas en cada uno de los dos conductores, quedando el conductor de la izquierda con una cantidad en defecto de cargas positivas. Si estamos moviendo esa cantidad muy pequeña de cargas positivas, por lo tanto queda cargado de manera negativa. Y el conductor al cual se le depositan las cargas va a quedar cargado con cargas positivas. Y de allí que ambos conductores, que vamos a llamar placas, tengan entonces cargas de signos opuestos. Si este proceso se realiza una sola vez, por primera vez, prácticamente no habría que realizar ningún trabajo, porque no hay ningún desbalance original de carga y por lo tanto no hay una fuerza de tipo eléctrica que impida ese movimiento de carga. Pero una vez que se depositan las cargas en las placas, vamos a tener que aparece un campo eléctrico que va de la placa positiva hacia la placa negativa. Este campo eléctrico crea una fuerza sobre las cargas positivas que se estén moviendo, que va en contra del movimiento de las cargas. Eso significa que si repetimos el procedimiento una vez más, tratando de mover otro diferencial de carga, lo que va a ocurrir es que va a ser más difícil de mover este segundo diferencial de carga que el primero. Es decir, al sistema formado por las dos conductores, las dos placas, no le gusta que se muevan las cargas de una placa a la otra siempre en el mismo sentido. Él trata de oponer cada vez con una fuerza mayor, módulo. El proceso es que el agente externo entonces le va a costar cada vez más mover la carga.
y por lo tanto tendrá que invertir cada vez más, un poco más de su energía para conseguir el efecto de mover las cargas de una placa a la otra. Si este proceso nosotros lo repetimos muchas veces, podemos llegar a tener que en cada una de las placas habrá una cantidad apreciable de carga y el agente externo habrá invertido parte de su energía en ello. Por lo tanto, podemos decir que el sistema es tal que almacena carga y también almacena energía. Si notamos que estamos moviendo las cargas en conductores, estas cargas se van a depositar o quieren depositarse posteriormente en la superficie de los conductores, si se les da el tiempo de alcanzar el equilibrio. Una vez que se tiene esas cargas en la superficie, ellas crearán una densidad superficial de carga. Esta densidad superficial de carga es directamente proporcional a la carga que se está depositando y el campo eléctrico que se va a producir también es proporcional a la densidad. Por lo tanto, tenemos aquí que el campo eléctrico es proporcional a la carga depositada y como la diferencia de potencial entre las placas está dada por una relación directa con el potencial de proporcionalidad directa, nosotros entonces vamos a tener que esa diferencia de potencial entre las placas es proporcional si no se altera la geometría y el medio que hay entre las placas a la carga. Por lo tanto, se puede definir una constante de proporcionalidad que vamos a llamar capacitancia y esa capacitancia está definida como la carga por unidad de diferencia de potencial. Una cualidad que tiene el sistema también es que no le gusta el cambio de diferencia de potencial, al igual que no le gusta el cambio de carga. De allí que si la diferencia de potencial la denotamos como V, en un tiempo t sub 0 por la izquierda o por la derecha, es decir, tomando el límite por la izquierda, el límite lateral por la izquierda o el límite lateral por la derecha, la diferencia de potencial no cambia. Eso es una propiedad importante de los condensadores. Ahora, lo que le ocurre a la diferencia de potencial también le va a ocurrir a la carga, no cambia. Aquí estamos indicando que si las graficamos en función del tiempo, la gráfica es la gráfica de una función continua. La capacitancia en los casos en los cuales la geometría y el medio no se alteren, van a tener valores constantes independientemente de la carga que tenga el sistema. De esa capacitancia se puede calcular como la carga total almacenada en una de las placas, la placa positiva, y la diferencia de potencial medida entre las placas, pero esa diferencia de potencial también positiva. De allí que podemos entonces tener que la capacitancia de un condensador es siempre una cantidad no negativa. Ahora, la unidad de la capacitancia es la unidad de carga entre la unidad de diferencia potencial. En el sistema internacional de unidades sería el culombio entre voltios. Y esa unidad la vamos a llamar faradio o farad. La unidad faradio, como vamos a ver posteriormente en un ejemplo, es una unidad muy grande y son comunes dos submúltiplos del sistema internacional de unidades. Estos submúltiplos son, mejor dicho, algunos de estos submúltiplos son el picofaradio, 10 a la menos 12 faradio, el nanofaradio, 10 a la menos 9 faradio, el microfaradio, 10 a la menos 6 faradio, el milifaradio, 10 a la menos 3 faradio. Si tenemos un condensador inicialmente descargado, no importa la forma que tengan las placas, nosotros podríamos ahora tratar de ver cuál es el valor de la energía que se almacena en el sistema. Esa energía la podemos calcular sabiendo que la diferencia de potencial multiplicada por la carga es justamente
el valor de la energía potencial. De allí que en los casos que nosotros tengamos una capacitancia constante, la diferencia de potencial es igual a la carga entre la capacidad. Pero noten, estoy usando una Q minúscula para indicar algo que varíe y una Q mayúscula para indicar el valor más grande, el valor total. Si observamos, en la medida que se vaya depositando cada vez más carga, vamos a tener una energía potencial cada vez mayor. El valor de la energía potencial total almacenada en el sistema será la suma de todas las energías que provienen de cada carga adicional que se agrega al sistema. Eso se consigue integrando. Si integramos esta expresión desde cero hasta la carga final, la carga total, vamos a llegar entonces a que la energía almacenada en el sistema, que corresponde también con el trabajo realizado por el agente externo para mover una carga de una placa a la otra, es igual a un medio del cuadrado de la carga dividido entre la capacitancia. Por supuesto, estamos hablando del caso que habíamos tratado anteriormente, un condensador con capacitancia constante. Si usamos la relación que está aquí, nos dice que la diferencia de potencial igual a la carga dividida entre la capacitancia, podremos alterar esta expresión y expresarla de dos maneras diferentes. Esto es válido para todo tipo de carga, incluyendo la carga total. En el caso de que de esta ecuación despejemos Q, o sea, C por B, y podemos llegar a que esta misma expresión la podremos expresar así. O que de esa expresión despejemos C y la sustituyamos aquí, nos va a quedar entonces de esta forma. Las expresiones que tenemos, de hecho tres, para el valor de la energía almacenada en el condensador, son útiles cuando nosotros queramos saber cuál es el valor de la energía que almacena el sistema al que estamos llamando condensador. Ahora, se puede demostrar, nosotros realmente no lo vamos a demostrar formalmente porque escapa un poco del curso, pero se puede demostrar que la energía que se almacena en las placas dividida entre el volumen, es decir, una energía por unidad de volumen, es un medio de la permitividad del espacio libre por el módulo del campo eléctrico. Esto es lo que llaman densidad volumétrica de energía. Es aplicable realmente a puntos. Nosotros podemos ver que esta es una relación puntual. Es aplicable a lo que está ocurriendo en un punto. Si se utiliza esta ecuación, podemos conseguir al integral, porque esto es realmente cuánta energía hay por unidad de volumen, diferencial de energía entre diferencial de volumen. Podemos integrar esta expresión en un volumen y conseguir el valor de la energía almacenada en el condensador. Vamos a ver ahora los cálculos de unas capacitancias que son las más simples. Las capacitancias más simples son importantes. Son la capacitancia del condensador llamado de placas plano paralelas. También vamos a tener el condensador de placas esféricas concéntricas y el condensador largo de placas de tipo cilíndricas concéntricas. Perdón, coaxial. Ahora, el condensador de placas plano paralelas tiene dos placas conductoras de igual área, las cuales son paralelas, es decir, planas, y paralelas entre sí. Además, la separación entre estas placas va a ser pequeña. Y si se lanza una perpendicular de una de las placas hacia la otra, vamos a tener que siempre va a interceptar a la otra o rozarla. Ese roce solamente ocurre con los, las perpendiculares que nosotros estemos trazando desde el borde, suponiendo que esas perpendiculares son paralelas a todas perpendiculares que se lancen desde cualquier punto de la placa. Para indicar que la separación entre las placas es pequeña, vamos a usar esto, que la separación
elevada al cuadrado es mucho más pequeño, es así celeste símbolo, que el valor del área. La separación pequeña se puede usar como algo para simplificar los cálculos, porque al ser la separación pequeña, vamos a tener que el campo eléctrico entre las placas es prácticamente un campo totalmente perpendicular a ellas y no hay líneas de campo eléctrico que se curven. Si las hay, no producen un flujo apreciable y la podemos despreciar. Tenemos entonces una situación como esta. Si se aplica la ley de Gauss a una de las placas, siendo esta placa la positiva, podría hacerse con la negativa, tendríamos una situación como esta. Realmente estas líneas punteadas representan toda una superficie, como si hubiésemos metido a la placa superior en una superficie cerrada, una caja. Esta caja encierra entonces a la carga más Q. Las líneas de campo eléctrico son paralelas y van de las cargas positivas hacia las negativas. Solamente va a haber una contribución al flujo en esta superficie gaussiana en la parte interna de la superficie de la caja. Al hacer eso, podemos aplicar la ley de Gauss y el módulo del campo por el coseno de 0 grados por ds sería el desglose del flujo en esa superficie. ¿Por qué? Porque acuérdense que el vector diferencial de superficie va perpendicular a la superficie y hacia afuera. El campo eléctrico va a ser entonces paralelo a el vector diferencial de superficie. Si se hace ese integral, nos queda entonces el módulo del campo por el área. Y según la ley de Gauss, eso es igual a la carga dividido entre el silo cero. Ahora, de esa relación podemos conseguir cuál es el valor del campo eléctrico. Este campo eléctrico lo podemos utilizar con esta relación para encontrar la diferencia de potencial, pero nos interesa la diferencia de potencial positiva. Para que la diferencia de potencial sea positiva, hay que ir de la placa negativa hacia la positiva. Porque acuérdense que el campo eléctrico va a las regiones de mayor potencial a las regiones de menor potencial. De allí que tenemos que ir entonces en el sentido opuesto a las líneas del campo. Al hacer eso, vamos a encontrar cuál es la forma de esta diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial nos va a quedar justamente la carga por la separación dividida entre el seno sub 0 por el área. Ya una vez que se tiene esto, se puede sustituir esa expresión en la definición de la capacitancia para conseguir la capacitancia, quedándonos en este caso la capacitancia igual a seno sub 0 por el área dividido entre la separación entre las placas. Noten que seno sub 0 es una cantidad pequeña. El sistema internacional es aproximadamente 8,85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado sobre newton metro cuadrado. Es una cantidad pequeñita, por lo tanto, para que las capacidades sean grandes, el cociente entre el área y la separación debería ser también grande, extremadamente grande, para que la capacitancia sea, por ejemplo, mayor que 1 en faraday. Noten aquí algo importante, vamos a hacer un ejemplo numérico. Entonces que quisiésemos calcular cuál es el área de un condensador de placas plano paralelas que tuviese una capacitancia de 1 faradio y una separación entre las placas de 1 milímetro. Al escribir eso en nuestra relación, tendríamos que calcular o realizar esta operación y el resultado es bastante grande. El resultado es de aproximadamente 113 kilómetros cuadrados, un valor extremadamente grande, que como podemos ver, y como dice en el texto, corresponde con un área parecida a los estados Apure y Anzoátegui de Venezuela juntos, o al país Panamá y Dinamarca juntos en extensión de área. Eso significa que un condensador de una capacitancia igual a 1 faradio
es un condensador de tamaño físico muy grande, a no ser que se utilice algo que es el material que nosotros tendríamos que colocar entre las placas, material que vamos a llamar dieléctrico y algunas geometrías especiales. Nosotros tendríamos que, es muy improbable que tengamos un condensador de una capacitancia tan grande. Los condensadores de capacitancia mayores que un faradio a veces los llaman supercondensadores. El condensador llamado condensador esférico está formado por dos placas conductoras esféricas concéntricas, es decir, que comparten el mismo centro. Si a la placa interna de radio A minúscula y la placa externa de radio B minúscula la separamos o la colocamos de forma tal que queden de forma tal que compartan el mismo centro y además a la placa, es decir, al conductor interno le colocamos la carga positiva, podría ser la negativa, tendríamos entonces que podemos aplicar la ley de Gauss para encontrar el campo. Ese campo va a quedarnos idéntico al de una carga puntual. El campo entonces nos quedaría así. Si calculamos nuevamente la diferencia de potencial entre las placas, esa diferencia de potencial yendo de la placa negativa hacia la positiva, noten que el campo entonces tendría un ángulo con respecto al vector de 180 grados. Este ángulo cancela este signo menos. Y al utilizar el dr, vean que el dl es menos dr porque el radio crece hacia afuera y la longitud va hacia adentro. Van en sentido opuesto. Cuando uno crece, el otro decrece. De ahí el signo menos. Este signo menos que tengo aquí es por el coseno de 180 grados. Entonces, menos, menos y menos, obviamente da algo negativo. Pero la integral de 1 sobre r cuadrado diferencial de r es menos 1 sobre r. De allí que podemos entonces usar la integral para conseguir cuál es la diferencia de potencial. Si se sustituye eso en la relación de la capacitancia, que es la carga entre la diferencia de potencial, se llega entonces a esta expresión que permite el cálculo de la capacitancia de un condensador de tipo esférico de radio interno A y radio externo B. A veces se utiliza esa relación para definir la capacitancia de una sola placa, suponiendo que la otra placa esté en el infinito. Pónganse que B tiende a infinito, y si B tiende a infinito nos queda 4 pi epsilon sub 0. Noten que el valor de B infinito había que nosotros tengamos que esa cantidad la multiplicamos por A. Entonces, la capacitancia de una sola placa se puede definir entonces como 4 pi epsilon sub 0 A. Eso puede ser útil al resolver algunos otros problemas. El otro condensador que nosotros vamos a estudiar es el condensador de eh, placas cilíndricas que comparten el mismo eje, es decir, coaxiales, y largo. Eso es importante. Largo para que podamos hacer lo mismo que se hizo con el condensador de placas plano paralelas, despreciar el flujo en el borde de la superficie gaussiana. Aquí la superficie gaussiana va a ser un cilindro y si se calcula el valor del flujo en esta superficie cilíndrica, vamos a llegar entonces a esta expresión. Noten que el campo va a ser radial y por lo tanto es perpendicular a la superficie de la corteza cilíndrica. El valor del flujo nos quedaría el campo por el área de la corteza cilíndrica, pero el área de la corteza cilíndrica es perímetro, que es lo que por el radio, por la altura. En este caso esta altura la estoy llamando L. Entonces sería el flujo, que por la ley de Gauss es la carga entre epsilon y cero, lo cual permite conseguir cuál es el valor del campo. Si se utiliza ese valor del campo para conseguir ahora la diferencia de potencial, lo podemos expresar así. Al sustituir esa ecuación y nuevamente usar el dr por su r como
el valor de DL, podremos entonces llegar a el cálculo de la diferencia de potencial. La podemos notar como B o delta B. Es importante notar que a veces no se le coloca la delta, pero se debe saber por el contexto que estamos hablando de una diferencia de potencial. En este caso, la capacitancia nos quedó justamente así. Noten que esta capacitancia es grande si L es grande. Suele preguntarse o ser útil la capacitancia por unidad de longitud, es decir, la capacitancia entre la longitud. Es una cantidad que no es grande, es una cantidad finita. Es cuanto más grande mientras más pequeño sea este logaritmo. Ahora, ya una vez que nosotros tenemos esto, podemos saber el valor de las distintas capacitancias. Como vimos en la clase de elementos equivalentes, la capacitancia equivalentes en serie, tomando a las capacitancias como elementos simples de circuito, serían eh, la sumatoria de, perdón, el inverso de la suma de los inversos de las capacitancias. Y la capacitancia equivalente en paralelo es la suma de las capacitancias. ¿Por qué? Porque tienen la forma de las distintas K que habíamos visto en esa clase. Ahora, el medio que separa las placas es importante. Es decir, ese medio no puede ser un conductor, porque en este caso no tendríamos dos placas, tendríamos una sola. Este medio es bastante complicado de caracterizar. Si nosotros queremos caracterizarlo completamente, tendríamos que irnos a estudiar cómo está formado él, es decir, irnos hacia la parte de cómo están estructuradas las distintas moléculas que integran al material, algo que no vamos a hacer. Vamos a tratar de estudiarlo de una perspectiva ligeramente diferente. Esta fue la perspectiva inicial que se utilizó. Para eso se hicieron algunos experimentos. Los experimentos que se hicieron en función de qué cosa se colocaba entre las placas y midiendo la carga y la diferencia de potencial. Entonces, para eso vamos a utilizar dos experimentos distintos. Esos dos experimentos son tales que vamos a mantener la geometría del condensador y vamos a hablar entonces del condensador sin dieléctrico y en uno de los experimentos vamos a mantener la diferencia de potencial constante y vamos a introducir el material dieléctrico. Y en el otro experimento vamos a mantener la carga constante y vamos a introducir el material dieléctrico y veamos qué le pasa a la capacidad. El dieléctrico tal que por él no puede circular ninguna carga, es decir, no conduce corriente. Y lo que vamos a entonces a ver no es más que cuáles son los efectos de dicho eh, material dieléctrico en la capacitancia. Vamos a los resultados experimentales. Si se tiene un condensador aislado que tiene una carga Q, vean, condensador entonces con carga constante está aislado, no puede viajar la carga, y se introduce entre las placas un material dieléctrico, esta carga no puede cambiar, como habíamos mencionado. Y lo que va a ocurrir entonces es que hay una disminución de la diferencia de potencial. Es decir, la diferencia de potencial entre las placas con dieléctrico es más pequeña que la diferencia de potencial entre las placas con dieléctrico, sin dieléctrico. Esa disminución de la diferencia de potencial hace que aumente la capacitancia. En cambio, si se tiene el condensador y lo mantenemos, por ejemplo, pegado a una fuente de potencial constante, diferencia de potencial constante, y le agregamos el material dieléctrico entre las placas, lo que vamos a observar es que aumenta la carga. Y el hecho es que nuevamente vuelve a aumentar la capacitancia, es decir, meter un dieléctrico rellenando completamente el espacio entre las placas hace que
la capacitancia aumente. Si el dieléctrico es un dieléctrico de cierto tipo especial, que vamos a llamar dieléctrico lineal y homogéneo, es decir, que las características eléctricas del mismo sean las mismas para cualquier porción del material dieléctrico, se cumple entonces lo siguiente, que el porcentaje en el cual aumenta la capacitancia en nuevos experimentos va a ser el mismo, va a depender justamente del propio material dieléctrico. De allí que se define una constante que vamos a llamar eh, constante dieléctrica, también la llaman permitividad relativa, la vamos a anotar con la letra K o con epsilon sub R, y esa constante se puede encontrar como el cociente entre la capacitancia con dieléctrico y la capacitancia sin dieléctrico, despejado esta relación. Ahora, se puede demostrar que la carga entre las placas del condensador va a tener la cualidad de que eh, esta carga de las placas en el condensador vamos a llamarla carga libre, y esta carga libre va a producir un efecto en el campo eléctrico, pero el efecto en el campo eléctrico se puede escribir según esta relación. Noten que estamos hablando solamente de las cargas que hay en el conductor, no en el material dieléctrico, porque por si el material dieléctrico podría tener carga. Aquí aparece la constante K, es decir, la permitividad relativa. Esta ecuación a veces la llaman ley de Gauss para los materiales dieléctricos. Noten que estamos hablando es de la carga libre, no de la carga total encerrada en la superficie gaussiana, sino solamente aquella carga que es libre, porque existe otra carga que la llaman a veces carga ligada o carga polarizada, que se debe a que del material dieléctrico parte de las cargas se mueven, pero se mueven una cantidad muy pequeña en función de los campos eléctricos que estén aplicados sobre ella. Esa carga se llama carga polarizada. Estas cargas realmente no se alejan mucho de los núcleos atómicos a los cuales ellos pertenecen. Simple y llanamente es una redistribución muy pequeña, pero como nosotros tenemos un número elevado de tales portadores de carga, los efectos pueden ser grandes. Esta ecuación es algo sumamente importante, la ley de Gauss para los materiales dieléctricos. Ahora, vamos a plantear unas determinadas proposiciones, es decir, lo que está dado aquí no necesariamente es cierto, es para que ustedes vayan pensando la veracidad o falsedad de cada una de ellas. La primera cosita que vamos a nosotros a tener es lo siguiente: la capacitancia cambia con el valor de la carga entre las placas de un condensador. Vean, es una aseveración, habría que ver si eso es cierto o no. El campo eléctrico entre las placas no depende de la carga que existe entre las placas del condensador. La otra proposición es posible aumentar indefinidamente la energía almacenada en los condensadores. Esta proposición, la carga en un condensador puede cambiar muy rápido con el tiempo. Otra proposición, cuando se alejan las placas de un condensador de placas plano paralelas, su capacidad disminuye. La siguiente, cuando se acercan las placas de un condensador cilíndrico a un valor cercano al radio más pequeño, entonces la capacitancia disminuye. La siguiente, la capacitancia de un condensador con dieléctrico disminuye al sacar completamente el dieléctrico de sus placas. La siguiente, en un condensador descargado puede haber una diferencia de potencial entre sus placas diferente de cero, y dos condensadores de forma distinta no pueden tener el mismo valor de capacitancia. Allí tendríamos entonces nuestro tema de
condensadores. Tendríamos que ir hacia las aplicaciones de los condensadores. Una de esas aplicaciones tiene que ver con circuitos. Vamos a hablar de un circuito, un tipo de circuito. Hay muchos circuitos con condensadores. Hay de hecho hasta circuitos que involucran condensadores con resistencia, llamados circuitos RC.